Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. En este miércoles 21, ya prácticamente saliendo del mes de febrero, rumbo ya al tercer mes de este año caliente 2024, que se está poniendo caliente, la situación se está poniendo eminentemente difícil. Y por eso queremos tocar en este 21 el tema: ¿de verdad lo están esperando? Una iglesia mundana. Ese es el tema que quiero tocar con ustedes. Y lo sentí porque pusimos un artículo en nuestra Facebook hablando de la importancia de leer el libro del Apocalipsis, y daba testimonio de un pastor donde yo aquí vivo, en el Valle de Río Grande, Texas, que me lo encontré en un momento. Ahí doy el testimonio en ese artículo, y donde el pastor, de una forma soberbia, me dijo que ellos no perdían su tiempo en su iglesia leyendo el libro del Apocalipsis. En primer lugar, dijo, porque es un libro seriamente cuestionado, y en segundo lugar, eso de hablar de la venida de Cristo y de los tiempos finales, dijo, es una pérdida de tiempo y la verdad no nos interesa. Palabras profundas, duras, de un hombre muy conocido aquí en el Valle. Y ahí salió el artículo que más de 55,000 personas lo leyeron. Allí en mi Facebook. Esa es la razón que sentí también hablar. Pero, ¿de verdad lo están esperando? Lo hice en base a este pasaje de la Sagrada Escritura. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, 3, 8. Aunque la historia comienza, recuerda el versículo 1 y 2 del 18, cuando el Señor hace en esa parábola referencia a un juez que representa sin lugar a duda las características de los jueces de corrupción que dominan nuestro planeta Tierra, y más popularmente jueces que no tienen el más mínimo temor de Dios. Podemos hablar en su inmensa mayoría Europa, ya que no olvides que el continente europeo en la actualidad, de cada 10 europeos, 9 de ellos dicen abiertamente no tener ningún temor hacia Dios. Y eso incluye los propios sistemas de justicia en Europa. Pero también los tenemos en América Latina, jueces que no tienen el más mínimo temor, ni el más mínimo principio de hacer una verdadera justicia. Exactamente es el momento que estamos viviendo en la historia. En la historia el Señor narra el caso de esta viuda, porque posiblemente reclamaba que se hiciese justicia por algún reclamo financiero. Pero como era una persona, como digamos, viuda, considerada en aquella época en el pueblo de Israel, las mujeres viudas como mujeres desamparadas, sin ningún poder económico o trayectoria. Así es que a aquel juez no le importaba ni le interesaba la causa de justicia de esta viuda. Algo parecido al sistema que estamos viviendo en todo el mundo.
Pero la historia, la parábola dice que la viuda no dejó de insistir día a día. En el momento en que aquel juez entraba en la Corte Suprema, posiblemente en las escalinatas, ella le gritaba: juez, hazme justicia. Juez, hazme justicia. Y aunque tal vez aquel juez ni la volteaba ni a ver, aquellas palabras hacían eco en él. Hasta que un día aquel juez soberbio, orgulloso, dijo: aunque no temo a Dios ni temo a ningún hombre, en verdad mejor le voy a hacer justicia a esta viuda, no sea que en una de esas me colme la paciencia y pueda cometer un error más grande. El Señor de inmediato dice: escucha lo que aquel juez injusto hizo por aquella viuda. ¿Acaso Dios también no escuchará el clamor? Este clamor verdadero que existió desde aquel momento que sucedió en el día número 40 en el Monte de los Olivos, cuando se reunieron, o en una parte allí del monte, cuando se reunió un grupo de aproximadamente 500 o más personas, que es la última vez en que Él se les aparece después de su resurrección. Allí en esa parte del monte, Jesús les da la gran comisión a la iglesia, terminando con las palabras: he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Mientras en ese momento una nube interesante, mientras estaba preparando mis estudios de masterclass, hacer referencia a por qué siempre se habla, viene una nube, y expertos están hablando que nube quiere decir una multitud de seres angelicales que se ve como una gran nube, aquella manifestación. No cabe duda que ese momento el cielo se estremeció de gozo y de alegría al saber en aquel momento. Me gusta una canción que cantan unos dúos muy populares, vieja, no es de ellos, es vieja la canción. Dice: cantar volando. Y dice: y los que están en el cielo saldrán para ver ese momento de gozo y de alegría para el cielo, cuando el majestuoso, aquel que se había hecho inferior a los ángeles, aquel que había tenido muerte de cruz y que había resucitado de entre los muertos, ahora tomaba su condición de deidad y ha llegado el momento de regresar, como dice el escritor del libro de los Hebreos, para sentarse sobre su propia majestad. En la traducción en español, sobre su mano derecha, que ya sabemos que grupos sectarios que niegan la deidad de Jesús hacen pésima interpretación de esa palabra que es hebrea. Debe haber sido impresionante ese momento allí en el monte. De hecho, tengo una foto, y en este estudio, cuando lo toque personalmente en una de las iglesias, voy a mostrar foto ahí, donde estuve con un grupo en el 2014 grande. Y estuvimos allí en el lugar donde se dice, según los arqueólogos, que Jesús ascendió a los cielos. Debe haber sido impresionante para aquellos más de 500 testigos, según las palabras de Pablo, que vieron ese momento, cuando vieron una majestuosa nube, podríamos decir una multitud de seres angelicales que se llenaban de gozo al saber que su majestad
regresaba de nuevo para sentarse sobre su trono. Usted tiene que ver, por favor, nuestros estudios en Masterclass, el capítulo 4 y el capítulo 5, cuando su majestad el Cordero aparece en el trono. Es profundo, de hecho, con imágenes únicas que nos digan mejor lo que son miembros de Masterclass, que allí en nuestro canal, en YouTube, usted solamente puede ir allí después que usted si no es miembro, se hace miembro allí gratis, pone la campanilla para cuando salga un nuevo mensaje le llegue, y allí mismo va a encontrar membresía, Masterclass, Point, y allí va a tocar usted para hacerse miembro. Porque allí es cuando reflejamos al majestuoso Cordero. Mientras una nube lo levanta en el monte de los olivos, en ese momento los discípulos, los testigos, están posiblemente con lágrimas en sus mejillas al ver que el divino Cordero desaparece en aquella multitud de seres angelicales en lo infinito del espacio. En ese momento, ante aquellos, ¿cómo se puede decir? Sentimientos encontrados, es la mejor palabra, de aquellos testigos con sus mejillas empapadas en lágrimas, aparecen dos seres, los que creemos que eran dos seres angelicales, lo que creemos. Y esos dos seres aparecen y le dice: varones Galileo y todos los que estáis aquí, a este Yeshua Nazareno, a quien habéis visto subir en un majestuoso movimiento de nube angelical, digamos así, así mismo como le habéis visto ir, así mismo él volverá. Desde aquel momento los cristianos, todo, incluyendo los 12 apóstoles del Señor, 11 de ellos murieron en el martirio, testificando públicamente que Él volvería. El último fue el apóstol Juan, que según la historia, cuando siempre vamos a las 7 iglesias a hacer estudios escatológicos, les digo a nuestra gente que me acompaña que según la historia, Juan murió aproximadamente a los 101 años allí en Éfeso. El anciano Juan fue testigo ocular de aquel momento trascendental cuando el Señor ascendió. Y por eso, inclusive, estamos preparando un estudio contundente el por qué es importante leer el libro del Apocalipsis. Porque en este momento, este liderazgo religioso, porque esa es la mejor palabra, porque fíjese que en este pasaje que leímos, Jesús junta dos parábolas. La parábola primeramente de la viuda que insiste en justicia y que refleja pero profundamente ese clamor desde los cristianos primitivos. Los cristianos, esos cristianos que menciona John Fox en su libro Los Mártires de Jesús, que el énfasis que hacía John Fox, dice John Fox que en uno de los testimonios muestra una familia que están agarrando el malvado Vaticano para quemarlos porque eran evangélicos, protestantes, como le llamaba el Vaticano. Y dice que el malvado cura se voltea ante sus padres mientras la niña está amarrada y están comenzando a encender fuego en sus piececitos. John Fox dice que era una niña de 12 años
Y en ese momento, cuando sus piecitos van a empezar a quemarse, le dice el malvado cura a la niña: aquí están tus padres. Si tú públicamente renuncias a lo que tus padres están enseñando, te salvarás tú y te salvarás. Y salvarás a tus padres. En ese momento dice que la niña se volteó a sus padres y le dijo: Padre, no nieguen a Jesús. Y no olviden, esa es la palabra de John Fox, dice, y no olviden que Él volverá por nosotros. Y la niña comenzó a cantar un himno de la segunda venida del Señor, mientras los curas del Vaticano, enfurecidos, encendían fuego a los piecitos de la niña. John Fox dice: así se terminó aquella vocecita, cantando que Él volverá. Ese clamor justo, ese clamor de los mártires de Jesús en el 2015 por las bestias terroristas de ISIS, de nuestros múltiples misioneros que han muerto como mártires en los países musulmanes, en África, en la India. Esas voces de los cristianos en Ucrania en estos momentos. Esas voces de los cristianos que están sufriendo una serie de condiciones y que claman por una pronta venida del Señor. Se ve llena de nebulosa ante la soberbia de un liderazgo cristiano evangélico a lo largo, en primer lugar, como primera plana, como imagen, como que si fuera la iglesia central, la imagen de Estados Unidos, la iglesia evangélica desde Estados Unidos, que es la copia que agarra desde México hasta Argentina. Desde allí espantan ese espíritu de soberbia y de orgullo. Ese espíritu religioso que inclusive ha llegado en algún momento cuando Pablo reclama a una de las iglesias, llamados los Gálatas o la iglesia de Galicia, una iglesia que no solamente estaba volviendo al judaísmo, que niega la deidad de Yeshua Nazareno, sino que también estaban promoviendo la adoración a los ángeles. ¿Coincidencia de que hoy en día tengamos iglesias como en Costa Rica, donde hace unos años hicieron un evento en un estadio para nombrar a su gran apóstol, arcángel de arcángeles? ¿No es eso adoración a deidades angelicales en que es un mortal? Es el mismo espíritu. ¿Y son estos los que están hablando a la venida del Señor? Por supuesto que no. Esa palabra brilla por su ausencia. Ese mismo espíritu de soberbia está invadiendo todo, porque se consideran como los gigantes, como los grandes. Déjeme rápidamente hacer un énfasis en los comentarios del Nuevo Diccionario de la Biblia. ¿Hallará fe en la tierra? La pregunta de Cristo es que si cuando Él regrese sus creyentes estarán todavía esperándolo. La persuasión puede hacer que los fieles pierdan el entusiasmo. Al hacer esta pregunta, Jesús exhorta a los creyentes a no perder su ánimo, la convicción, esa contundente esperanza de su venida. Y de inmediato, pero de una forma de inmediato, Jesús hace referencia a la otra parábola. Menciona a dos personas. Uno llamado fariseo. Fariseo era como la especie de un extraordinario religioso, de un líder, de esos líderes religiosos, de esos personajes que se consideraban tan santos que ni se dejaban tocar por el pueblo. Interesante, ¿no?
muy parecido a lo que estamos siendo testigos, como cuando di el testimonio de este hermano joven líder que ahora está perdido, que cuando llevó a ese líder a quien él idolatraba, ese fue su error de él, a ese líder de origen hondureño de Miami, Florida, que le obliga a alquilar 4 limoncinas de último modelo y que él se enjaranó con $50,000 para satisfacer el ego y el orgullo de este impresionante, soberbio hombre de Florida. Y que cuando está en el estadio allí en Santana, el muchachito quiere hacer algo, orar en público por el gran apóstol, y que el gran apóstol lo humilla y le dice: tú no tienes autoridad, porque tú eres un inferior a mí, porque yo estoy por encima de ti. Y humilló a aquel muchacho que después de esa campaña, por su deuda, perdió su empresa y ahora está sumido en el alcoholismo e indocumentado en los Estados Unidos. Por el orgullo religioso. La soberbia religiosa nos hace perder. La historia dice que estaba este fariseo líder religioso allí en el templo y a la misma parte de él estaba un publicano. Publicano era la expresión que se utilizaba el religioso para aquellos cristianos inferiores como la viuda, sin ningún rango, sin ninguna importancia, sin algo por el cual llamar la atención. Ese era el estilo de los religiosos soberbios. El líder soberbio religioso se puso, dice, e inclinando su cabeza hacia arriba, comenzó a decir: asisto de por vida 3 veces a la sinagoga, cumplo con todos los mandatos y doy de todos mis diezmos. Interesante. La actitud del fariseo parece expresar que Dios debía de agradecerle por cumplir. Mira, Señor, la impresionante iglesia que tengo. Hago 2, 3 cultos durante los domingos. Llevo comida a la gente pobre allá al otro lado de México. Y mira todo lo que yo hago. Tú deberías de estar agradecido por mí. Es la actitud de la soberbia. Era como que Dios debía de darle gracias a ello. Este hombre ciertamente miraba por encima del hombre a los demás. Es decir, a las mismas congregaciones como: ustedes están aquí por mí, porque yo soy el hombre, yo soy el inteligente. Esa era la actitud. Esa actitud orgullosa de sus grandes logros, de sus grandes ayunos. No diría de sus grandes estudios, porque estamos pasando una crisis descomunal en la iglesia evangélica. La inmensa mayoría del liderazgo que tenemos en este momento no tiene preparación educativa. Estoy hablando de la iglesia hispana. La inmensa mayoría ni siquiera, algunos, por lo menos algunos tienen tal vez una maestría en teología, que lo ideal sería tener un doctorado en teología, pero por lo menos ya es algo. Algo otro, gracias a Dios, por lo menos pasaron un instituto bíblico, tienen por lo menos un bachiller en teología. Pero multitud de pastores ni siquiera pasaron, ni siquiera pusieron un pie en un instituto bíblico. Y estos tienen multitudes siguiéndole. Es lógico. Hay un dicho en Nicaragua que dice: no pongas al indio a repartir porque después se va a creer cacique. Es interesante cuando alguien se llena de soberbia y que inclusive ni siquiera tiene las cualidades, aunque los fariseos sí la tenían, como este fariseo tenía todas las cualidades.
Era un hombre educado porque los rabinos fariseos se educaban al máximo. Cumplía con todo y miraba con desprecio, en este caso al publicano, que el Señor dice, mientras que el publicano abajo, porque el religioso dijo, ni siquiera soy como estos miserables cristianos pobretones que nunca pasan de allí mismo. Mas levantando, dice que ni aún se dignaba aquel cristiano cubano, por decir así, para mirar al cielo, sino que humillado decía, Señor, sé digno de mí, un pecador, un cristiano que te ama y que espera tu venida. Jesús dijo, cuando los dos se levantaron del templo, ¿quién cree que fue justificado delante de mi Padre? En estos momentos, cuando estamos siendo testigos de grandes acontecimientos profundos, de un dolor terrible que está viviendo no solamente el pueblo de Israel, sino casi 2 millones de palestinos por las intervenciones de las barbarias criminales de esos terroristas de Hamas y de los millones de dinero que invierte en el terrorismo Irán. No solamente el dolor de esos millones de Ucrania y de lo que está pasando, de las crisis, cambio climático en todo el mundo, y donde los gritos de los verdaderos cristianos es que venga Jesús. Pero, ¿cuándo fue la última vez que tu pastor predicó de la venida del Señor? ¿No sería bueno que preguntaras tú? ¿Cuándo fue la última vez que mencionó la palabra de Apocalipsis? ¿No sería bueno que le preguntaras tú a tu pastor? ¿Y cuándo fue la última vez que habló de Daniel, de Zacarías, del reino, pero que no puede instalarse hasta que Cristo no venga? Son preguntas que deberías de hacer. Y por favor, no se decepcione de la respuesta soberbia, orgullosa que le dé tu líder. Porque nuestra iglesia está más parecida a la Odisea, una iglesia mundana, que una iglesia temerosa que anhela la venida de Jesús. Por favor, de nuevo te dejo el énfasis. ¿Cuándo fue la última vez que en tu iglesia, sobre todo en este año caliente, 2023, 2024, cuando las cosas están calientes, ¿cuándo fue la última vez que mencionó la palabra segunda venida, arrebatamiento de la iglesia? Que por cierto, estamos esperando tocar ese tema, porque hay un ataque duro contra el rapto. En síntesis, la respuesta, ¿de verdad lo están esperando? ¿O están más confiados en sus éxitos, en sus orgullos? Y les puede pasar la del rico. Tanta riqueza. Y cuando se muere, no se puede llevar nada. De verdad, de corazón a corazón, los miembros pregunten a su pastor, ¿por qué no habla de la venida del Señor? ¿Por qué no menciona el Apocalipsis? ¿O es que ya perdió la esperanza? Nunca perdamos la esperanza del monte de los olivos, de los 2 ángeles que dijeron, Él volverá. Y de los grandes mártires de Jesús que murieron con su palabra, Él volverá. Y le estamos esperando. Que Dios te bendiga.